Buenas noches, profesor. Con respecto al examen oral, tengo dos preguntas. La pregunta del primer tema decía, refírase a las características del impuesto de segunda categoría y explique en qué consiste cada una de ellas. Bueno, este impuesto tiene varias características, perdón. ¿Ya? Este impuesto, una de las primeras es que es personal. O sea que toda vez atiende a la capacidad económica del trabajador. ¿Ya? Y esta se saca de una tasa aplicable según la normativa vigente. ¿Ya? La segunda es directo, ya que este impuesto, ¿ya?, grava el patrimonio del contribuyente, sin que tenga la facultad de trasladar a otro la carga impositiva. ¿Ya? La tercera, que es de tasa progresiva. La tasa progresiva, al igual que el impuesto rural complementario, ya que a medida que aumenta el base imponible, aumenta la tasa. O sea, en este país, puedo decirlo yo, mientras más ganas, más pagas. ¿Ya? El 4, que es de retención. ¿Ya? Porque todos los meses el deudor sustituto paga mediante un formulario mensual. ¿Ya? El 5, este impuesto es un impuesto de declaración y pago mensual, como lo dije anteriormente. ¿Qué significa eso? Que en este caso mi empleador o mi retenedor, él declara que yo gané tantas lucas, para que después, al próximo año, haga una declaración jurada, que se hace, me parece, en marzo, para que después yo en abril haga mi renta según el año comercial. Y la sexta y última, que eh, este impuesto, este impuesto único respecto a las cantidades a las cuales se aplica, significa que si durante el año calendario el contribuyente obtiene únicamente renta grabada, se entiende con el pago de impuesto único a los sueldos y salarios que ha cumplido íntegramente con sus obligaciones tributarias dentro de la ley de impuesto a la renta. ¿Qué significa eso? Que mediante un año calendario se saca y se cancela. Este impuesto de segunda categoría, por lo que tengo entendido yo, se aplica a las rentas del trabajador dependiente, ¿ya? Tales como los sueldos, pensiones y otro tipo de renta, la cual involucra AFP y sueldo. ¿Ya? Así es el impuesto de segunda categoría. ¿Ya? Cabe destacar que hay otro impuesto que es por retención. Uno es el impuesto único, que también se llama segunda categoría, que se paga mensualmente y tú ves cualquier liquidación que depende de la tabla, se paga. Y el otro es el impuesto de segunda categoría de retención, ¿ya? Que ese son para los trabajadores independientes, como en mi caso. Yo trabajo independiente, hago mi boletita, y hay dos formas de retención. Una que me la retenga yo, me la autorretenga y me pague mensualmente mi impuesto, o la otra, que mi cliente me retenga el 10% y me lo cancele en su impuesto mensual. En la cual también se hace una declaración jurada por el año comercial en marzo, para que yo después en abril haga mi renta y tenga que pagar o devolver, depende de la tasa, si, bueno, como dije antes, de la tasa progresiva. O sea, que a medida que va aumentando, se paga más. Ya. Ese es con respecto a la primera pregunta. ¿Ya? La segunda pregunta que me salió fue que me refiera a la territorialidad del impuesto a la renta. ¿Ya? En un principio de aplicación de impuesto a la renta, la territorialidad del tributo sobre la renta distinguiéndose a aquellas personas con domicilio y residencia dentro de este país y aquellas que no lo tienen, como también el concepto sobre rentas de fuente chilena y fuente extranjera. ¿Qué significa? Eh, que toda persona que trabaja aquí dentro del territorio chileno está, está aplicando un tributo de la ley del impuesto a la renta. Por lo tanto, la ley de impuesto a la renta, ellos señalan el ámbito de aplicación del tributo con respecto a la territorialidad del impuesto. Esa se señala en el artículo tercero y cuarto de la ley. ¿Ya? ¿Qué significa? Hay dos premisas. Una, que toda persona domiciliaria residente en Chile, ¿ya?,
O sea, que todas las personas pagarán impuestos sobre todas las rentas de cualquier tipo de origen que sea de la fuente de ingreso o entrada que está situada dentro del país o también fuera de él. ¿Ya? Y la otra premisa es que las personas no domiciliadas ni residentes en Chile. ¿Ya? Por lo tanto, pagarán impuestos sobre su renta cuya fuente se encuentre dentro del territorio nacional. ¿Ya? O sea, si yo me refiero a la territorialidad, bastante difícil la palabra, es que si yo genero una utilidad, podría decir, o un tributo, o un gravamen dentro del territorio nacional, tengo que también pagar como corresponde el impuesto respectivo. Ejemplo, si yo soy español y vengo acá, hago una empresa, Chilectra, Telefónica, etcétera, no voy a pagar impuestos allá en España, sino que tengo que pagar o sea, en el cual estoy haciendo el negocio, o sea, acá en Chile. ¿Ya? Hay una excepción con respecto a la territorialidad. Eh, Esta regla excepcional es que el extranjero que constituye domicilio de residencia en el país durante los 3 primeros años desde su ingreso a Chile solo tributa por la renta obtenida de la fuente chilena, ¿ya? Cuyo plazo puede ser prorrogado por el director regional en casos calificados. O sea, cuando termina el plazo, el extranjero pagará tributos por las rentas de la fuente chilena y extranjera, ¿ya? Eso sería, eso serían mis dos, mis dos preguntas que me salieron. Ya, y ojalá que, bueno, en realidad no veo la imagen aquí en la pantalla del computador, así que la estoy grabando también en mi celular por cualquier, por cualquier duda y repito, me salió el impuesto de segunda categoría, el cual se retiene, el cual es un impuesto que todos tenemos que pagar dependiendo de la tasa en que estemos, o sea, no todos los chilenos pagamos, ¿ya? Y la segunda es sobre la territorialidad, o sea, si tú estás en Chile y generas un negocio en Chile, tienes que pagar aquí dentro de Chile, ¿ya? Eso es todo, profesor, y muchas gracias y buenas noches.